Gracias, igualmente Alma y Rogelio, las personas que nos escuchan. Espero que este año sea aventuroso para todos. Mucho tenemos por hacer y va a ser un año difícil en muchos sentidos, pero para eso estamos entrenados, para enfrentar, y lo difícil no es, lo malo no es caer, sino lo malo es no levantarse. La perspectiva para este año en la cuestión económica es que la economía va a crecer posiblemente un 2.5%. El año pasado, el 2023, creció el 3.4%. Y hay una disminución en el crecimiento. Eso es un fenómeno natural, porque cuando hay cambio de la presidencia de la República, la inversión privada disminuye, porque se esperan a ver cuál es el resultado de las elecciones, cuál es el discurso político del candidato que ganó y la directriz. Entonces es algo que nos ha sucedido siempre. Sin embargo, hay algunas líneas que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, marcó e insiste que tiene que haber un Estado de Derecho para este año, y seguridad y salud, para que con esto se anime, se estimule la inversión privada. Tiene que haber un Estado de Derecho para que las empresas que están en Asia, de capital norteamericano, lo que llamamos el nearshoring, vean que es muy posible invertir en México, que es el primero en la lista para su inversión, pero si no ven Estado de Derecho, pues no vendrán, difícilmente vendrán a México. Hay otro fenómeno que se va a presentar y va a crecer en este año, que ya lo vimos en el 2023, que es la migración. En 5 meses, Estados Unidos regresó 770,000 mexicanos que iban de documentados, los detuvieron en la frontera, habían pasado ilegalmente y los regresaron en 5 meses. Y también en 4 meses el gobierno, la Embajada de Estados Unidos, declara que regresó a migrantes, sobre todo de Centroamérica, a 460,000 personas. Y los países principales que vienen de Centroamérica son de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Colombia, de Nicaragua, que si lo observamos, pues son países que no solo huyen por falta de trabajo, sino también huyen por la cuestión política de esas dictaduras. Entonces ese va a ser un tema muy sensible, muy difícil, porque se nos ha aumentado mucho toda esta gran migración, que todo el mundo quiere ir a trabajar a Estados Unidos. El registro que tienen en la Embajada de Estados Unidos es que estas personas representan a 170 países. O sea, las personas que detuvieron en las fronteras de Estados Unidos con México representan a 170 países. O sea, viene gente de todo el mundo para tratar de entrar por el sur de México y llegar hasta Estados Unidos. Y por último, bueno, este año va a ser atípico en la cuestión electoral. 8 gubernaturas, la Ciudad de México, la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y muchas otras cosas más que se van entre municipios y congresos estatales. El punto es que el año pasado hubo 2 elecciones. En dos estados se llevaron a cabo, que fueron Coahuila y Estado de México. E indebidamente nada más votaron el 51% del padrón electoral. O sea, la mitad se quedó en su casa y no fue a votar. Este año vamos a cerrar con un padrón electoral de 98 millones de personas. Es muy importante que los jóvenes salgan a votar, sobre todo los jóvenes entre 18 y 40 años no han salido a votar, y ellos representan el 45% de ese padrón en edades. Ellos pueden decidir cuál es la elección del año que entra, y para este año, y también tienen que entender
Este fenómeno se presentó hace 4 o 5 años en la Gran Bretaña. El gobierno de Inglaterra hizo un referéndum, un conteo para ver si continuaban en la Unión Europea o se salían de la Unión Europea. Eran Inglaterra, Escocia, Irlanda. Y la elección llevó como resultado que decidieron salirse de la Unión Europea, donde pertenecían 27 países con muchas tecnologías y oportunidades. Y al final del conteo del resultado, hubo una protesta de jóvenes. 2,5 millones de jóvenes británicos trabajan en el continente en ese momento, o sea, en Francia, en Alemania, en Italia, 2,5 millones. Y después del resultado tienen que llevar pasaporte y tienen que pagar otro tipo de impuesto mayor porque ya no pertenecían a la Unión Europea. Y la respuesta a este reclamo, la respuesta del gobierno fue: no vinieron a votar, así que ni modo. Y eso es lo que quiero dejar a los jóvenes. El que no vota no tiene derecho a quejarse, tenemos que salir a votar. Yo deseo que tengamos un buen año en lo económico y en lo social. Dios nos cuida, pero Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Sí. El gobierno estaba subsidiando con algo que se llama IEPS, que es el impuesto a gasolinas y bebidas y dulces. Está quitando el subsidio porque el gobierno federal está pagando la deuda de Pemex, porque Pemex no tiene para pagarla, su deuda. Entonces está dejando de subsidiar la gasolina. Es una medida política que llevó a cabo durante los 5 años para no llegar al gasolinazo, pero llega el momento en que ya no puede seguir subsidiando. Entonces el aumento de las gasolinas y también el incremento, que es bueno el incremento del 20% del salario mínimo, pero yo insisto, debió haber sido el 10 en enero y el 10 en julio, porque esto pues sí nos crea una inflación, y si el año pasado la inflación fue del 4.46, pues este año podrá ser del 6%. Y hay que tomar en cuenta que la inflación que da Banco de México es nada más de algunos productos, no es de todo lo que consumimos los mexicanos. Poner en el qué, perdón. Sí, esa es la intención de todos los mexicanos. Queremos que haya empleo. En este momento hay 22,300,000 personas en el Seguro Social registradas, que es el empleo formal. Pero el empleo informal son 32 millones de personas, que son, lo hemos platicado, los que venden artículos en la calle o que tienen un pequeño taller que no está registrado. Y hay 58 millones de pobres. Entonces, sí urge el empleo, y el empleo lo da el capital privado. El capital público es lo que el gobierno recoge de impuestos y lo da en obras. Pero quien genera la riqueza, quien genera el empleo y quien abate la pobreza es el capital privado, así que quede claro. Y si no hay Estado de Derecho, o sea, garantías para la inversión, pues se van a otro país, la inversión extranjera, y la inversión nacional también se va a otro país. Gracias a ustedes, que tengan buen año, y que va a depender de nosotros a donde querramos que vaya el país. Un fuerte abrazo.